¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, yo soy Blas Moreno, soy editor jefe y codirector del Orden Mundial, que para quien no nos conozca es un medio digital que se especializa en política internacional. Así que ya desde el principio una advertencia. Yo estoy en este festival un poco como un bicho raro, ¿no? Yo no soy experto en series ni en cine, me dedico más a la política, así que no todas las series que voy a comentar aquí las he visto enteras, algunas ni siquiera las he visto ni un poquito, pero lo que quiero aquí es contaros más bien la interpretación política que podemos ver en este contexto. Gracias por venir, es un gustazo estar en este festival, además con la sala bastante llena, también asumiendo que tengo un rival muy grande, que es ese sol que hay ahí fuera, estupendo, ¿no? Así que gracias también por haber venido a verme, que además sé que hay gente que repite que también me vio ayer en otra charla en otro sitio, así que es un gustazo. Como decía, vamos a hablar más de política que de series en realidad, ¿no? O de series a través de política a través de series. Es un tema que me interesa mucho, que en el Orden Mundial trabajamos un montón, que es esa cosa tan bonita de la conjunción entre la política, la geopolítica y la cultura popular, ¿no? Cómo podemos explicarnos el mundo y a nosotros mismos a través de productos culturales como las series, el cine, las películas, quiero decir, la literatura, los cómics, la música, etcétera, ¿no? Aunque a veces parezca que el mundo es muy complejo y es difícil de entenderlo porque pasan muchas cosas que me van a contar, a veces ver una película, ver una serie, ver un cómic, leer una novela es una manera muy buena de acercarnos a una realidad que podemos conocer poco, a una realidad de otro país, a otro contexto histórico, también para entendernos a nosotros mismos. A lo mejor a través de esa serie, de ese libro, podemos entender mejor nuestra sociedad actual, nuestros problemas, nuestras inquietudes, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo, en qué lugar estamos a nivel cultural, qué preocupaciones tenemos y también cómo nos imaginamos el futuro que proyecta nuestra sociedad, ¿no? Hacia dónde estamos yendo en ese sentido, ¿no? Y lo que quiero contarles hoy, y ya adelanto que es un pelín pesimista, es que es muy significativo que haya tantísimas series recientes que nos hablen de cosas preocupantes, de futuros oscuros, ¿no? de apocalipsis, zombies, de colapsos energéticos, de guerras, ¿no? De golpes de Estado, de fascismos, por supuesto, de extrema derecha. Es una cosa que evidentemente tiene un fin, en primer lugar, de ocio, ¿no? De consumo cultural, de estoy en casa, me veo una serie cenando y me divierto, y es una forma de consumir lo que es perfectamente válida y es estupenda, pero que también nos cuenta algo más, y es que tenemos una preocupación muy nuestra al ver esas series, ¿no? El hecho de que se vean tantas series y también se produzcan tantas series que tienen que ver, pues eso, ¿no? Con escenarios negativos, ¿no? De apocalipsis nuclear, de pandemias, de esa clase de futuros oscuros, nos habla en el fondo de una situación social un poco complicada, ¿no? Y es que no somos capaces ya de imaginar futuros positivos. Si se dan cuenta, si os dais cuenta, yo no conozco casi ninguna serie, casi ninguna película que imagine utopías, ¿no? Que imagine futuros positivos, ¿no? O un escenario posapocalíptico en el que todo va estupendamente. No, casi siempre son series chungas, con finales complicados, ¿no? Con escenarios violentos. Eso nos habla de un momento presente en el que estamos muy preocupados, y no me extraña, ¿no? Con mucha razón. Estamos en un momento ahora mismo, en el entorno, digamos, geopolítico-cultural que tenemos en Occidente, Europa, Estados Unidos, de una decadencia geopolítica grande, ¿no? Vamos hacia abajo, mientras que hay potencias que van hacia arriba. Estamos con un run de fondo, como con un murmullo ahí constante, cada vez más fuerte, de preocupación por el tema climático, la crisis climática, que parece que no pasa nada, pero cada año es más grave, cada año va a peor, y nos preocupamos por qué podrá pasar después. Tenemos aquí precedentes bastante elocuentes de lo que pasa cuando, por ejemplo, se va la luz, ¿no? El año pasado, con ese apagón que duró un día apenas y que, con matices, hubo gente que lo pasó un poco peor, pero en general no fue nada demasiado grave, fue más bien anecdótico, ¿no? Insisto, con matices, pero hay países, por ejemplo, ahora mismo como Cuba, que tienen apagones diarios que sí que les dificulta muchísimo la vida, ¿no? Y todos tuvimos un pequeño ejemplo de lo que es vivir sin electricidad 8 horas, nos preocupamos muchísimo, imagínense lo que es vivir sin electricidad en general, ¿no? El colapso de la sociedad es tremendo. La pandemia, por supuesto, ¿no? Ya tenemos un ejemplo reciente de qué pasa cuando de repente nuestra estabilidad sanitaria, nuestro libre comercio, nuestros viajes, nuestros foros como este se dejan de poder celebrar porque de repente tenemos un virus que no entendemos, que viene de muy lejos, pero que nos perjudica y nos cambia la vida durante unos meses o durante unos años y además con consecuencias muy graves para mucha gente, ¿no? Entonces, tenemos un montón de cosas que o han pasado ya o están pasando, países que son invadidos por otros países, por ejemplo, también, que nos apuntan a escenarios que, bueno, que no digo que estén pasando ya, pero que, bueno, que son verosímiles, ¿no? Podríamos tener en un momento dado en el futuro. Y imaginamos mucho más esos escenarios negativos, esos escenarios complicados, más que escenarios positivos. Y eso, que es una cosa que es difícil explicar, expresar de manera explícita en el día a día de la gente que va en el autobús a trabajar y luego vuelve a casa y se pone una serie, en realidad la forma de darnos cuenta, yo como politólogo, de verlo muy fácilmente es con la proliferación de esas series que nos hablan de, como digo, de apocalipsis, de peleas por el poder, de guerras y, de lo que hablaremos sobre todo hoy, del auge de la extrema derecha y del fascismo, tanto en el pasado como también en el presente, de manera muy preocupante, y también, por cierto, del futuro, ¿no?
Voy a hacer un breve repaso sobre varias series que nos hablan de esos futuros posibles, de esos futuros negros, que nos hablan de cómo estamos ahora mismo muy preocupados, ¿no?, por nuestra sociedad y por nuestro futuro, y luego le dedicaré más tiempo a hablar ya sí de las series que tienen que ver sobre todo con la extrema derecha y con el fascismo, que es un poco de lo que va la charla en realidad de hoy y lo que os interesa más. Además, me gusta siempre mucho que haya preguntas al final. Incluso si hubiera preguntas antes del final, también se pueden recoger. Entonces, que esto sea más participativo y más dialogado que una cosa más unidireccional. Lo que quiero decir es que si alguien tiene alguna cosa que preguntar, que no se corte al final, tenemos un micrófono, tendremos tiempo, no os cortéis, por favor, levantar la mano y conversamos. Bien, como decía, ejemplos de series que nos hablan de la política. Aquí la gente que no sea muy joven seguramente se acordará de West Wing, del ala oeste de la Casa Blanca. Es una serie de los 90 que nos habla de cómo se gestiona la política y el poder en la Casa Blanca de esa época, ¿no? Y es una época, en el sentido geopolítico del término, en el sentido político del término, una época optimista, una época buena. Acaba de caer la guerra en la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría, todo va bien, Estados Unidos, oye, pues se abre al mundo el bloque del Este, Estados Unidos avanza, la democracia avanza, y esa serie refleja también un poco ese momento, ¿no? Es un momento en el que el presidente de esa serie, que es un presidente ficticio, pero que se inspira un poco en esa época de Bill Clinton, es un presidente, oye, que bien intencionado, que no tiene mala sangre, que dirige una administración más o menos movida por valores morales, etcétera, ¿no? Un poco reflejo de esos años 90 optimistas en el que todo iba estupendamente bien, ¿no? Es una serie que es muy elocuente del momento en el que se hizo, pero también es interesante ver cómo otra serie que también habla de política estadounidense, un poco posterior, lo hace en términos totalmente opuestos, que es la que tengo aquí puesta, House of Cards, que seguro que también conoceréis. También habla de la política estadounidense, también habla de la lucha por el poder y de cómo un político va ascendiendo hasta llegar a la cúpula del poder en Estados Unidos, pero lo hace de una manera totalmente diferente a los valores que transmite The West Wing. Lo hace por la vía sucia, por la vía de la manipulación, por la vía de la violencia, por la vía de la maquinación, de la conspiración, ¿no? Y en ese sentido, fijaos, aunque seguramente que lo habéis visto, me gusta mucho que el cartel, bueno, pues mancha sus manos de sangre, ¿no?, para que se vea un poco cuál es el mensaje. Eso es un ejemplo de lo que he puesto aquí como la política, esa sucia lucha por el poder. Es decir, ya no vemos la política como en los 90, en un momento en el que todo se veía más o menos positivo y hacia adelante. Lo vemos como una política sucia, que mancha las manos, que es conspirativa, que es violenta. Sabemos qué pasa, no tenemos claro porque no tenemos experiencia directa con la clase política, pero nos imaginamos la política como algo violento, sucio, conspirativo, que mancha, digamos, moralmente, que carece de ética, que carece de valores. Otro ejemplo parecido, más cercano a nosotros, es la serie española Botajuan, con Javier Cámara. No es tan heavy como House of Cards, pero también nos habla de un político que para ascender y para conseguir poder no le importa sacrificar sus principios morales, su dignidad incluso, para conseguir progresar, ¿no? Y otro ejemplo parecido de una serie francesa también muy recomendable, que es Baron Noir, lo mismo, ¿no? Una serie ficticia, pero instalada en el momento presente en la política francesa de un tipo que es lo mismo, ¿no?, que hace todo lo posible por ascender en el poder. No es el único ejemplo que podemos poner. Fuera del ámbito político más esencial, también, por ejemplo, tenemos Succession, que es una serie sobre luchas de poder dentro de una familia de multimillonarios que manejan un emporio de comunicaciones, pero en realidad es hablar de política a través de una familia, aunque no sea una familia política, ¿no? Y luego, para mí, la que es la serie arquetípica de luchas por el poder, la conspiración, la violencia y hacer lo que sea para gobernar, es evidentemente Juego de Tronos, por supuesto, que está totalmente fuera de las coordenadas culturales, si queréis, en cuanto a tiempo, espacio, etcétera, de estas series que son más de la política europea actual o estadounidense. Hablamos de una serie ubicada en un mundo imaginario, en una especie de era medieval fantástica, pero que en el fondo habla de lo mismo que habla de House of Cards o que habla Baron Noir. Es la pelea cruda y sucia por el poder y por conseguir gobernar, en el fondo, ¿no? Que tengamos en estos mismos años, porque son todas series recientes, son todas series que no tienen más de 20 años, muchas de ellas son incluso mucho más recientes, ¿no? Que tengamos esa oleada de series que nos hablan de la política de esa manera tan sucia, tan violenta, tan complicada, y que además son tan populares, nos demuestra que tanto la gente que hace las series como la gente que las consume ve la política de una manera también, digamos, sucia y con ese prisma un poco cínico, ¿no? Más allá de eso, hay otra subcategoría que también he elegido que me interesa mucho, que es las series, aunque también hay muchas películas, por supuesto, que nos hablan del miedo que tenemos a un futuro apocalíptico. Aquí cada uno puede elegir el apocalipsis que más le guste. Una, por ejemplo, muy famosa es The Walking Dead, en la que hay un apocalipsis zombie. Bueno, vale. Hay otras que además son también bastante interesantes porque nos apelan directamente a nuestro momento actual, como por ejemplo Colapso, que es esta serie francesa, o también parecida en España, Apagón, esta de aquí, que son series que hablan sobre un momento concreto de la sociedad en la que de repente colapsa el sistema. En el caso, por ejemplo, de Apagón, oye, no hay electricidad, como pasó también aquí en España el año pasado, ¿no?
El problema es que, mientras que en España la luz se recuperó enseguida, en estas series pues el sistema no logra recuperarse rápidamente y eso da lugar a una descomposición social, a que la gente se organiza por su cuenta, a veces por la vía violenta. Este cartel de colapso es la famosa escena de la gasolinera en la que la gente se agolpa para conseguir combustible y se pelea físicamente unos contra otros para conseguir ese bidón de gasolina que te va a ayudar con suerte a sobrevivir una semana más, pero ya está, ¿no? Son series que nos hablan, como digo, de ese miedo a que en cualquier momento deje de haber agua en el grifo o deje de haber electricidad en el enchufe. Sociedades complejas como las que vivimos nos ayudan mucho a quitarnos preocupaciones, digamos, más materiales que teníamos hace siglos, como que efectivamente tenga agua limpia en casa o tenga electricidad, pero a cambio de eso hemos cedido, digamos, la responsabilidad de ocuparnos de eso. Si mañana se cae la luz, no sabemos arreglar esa luz, más allá de subir o bajar los plomos, ¿no? El general de los mortales no tiene conocimiento de cómo funciona la complejidad de la red eléctrica, ¿no? Entonces nos da mucho miedo que en un momento dado el colapso pueda afectar a nuestra vida y no sepamos salir de ahí. Y también nos da mucho miedo lo que pasaría después, porque en esos colapsos, en esas sociedades que se rompen, también salen a la luz los peores instintos del ser humano. Oye, yo tengo que sobrevivir y hay una cosa visceral que es, si hace falta, me peleo físicamente contra mi vecino para quitarle lo que haga falta, ¿no? O para echarle de mi casa o para quedarme con su comida. Estas series triunfan porque tenemos miedo a esa posibilidad del colapso y tenemos miedo también a cómo actuaríamos si llega a pasar eso, ¿no? Considerando que sobrevivamos, evidentemente, ¿no? Hay otro tipo de narrativas que también son parecidas, aunque escogen apocalipsis diferentes. Esta de aquí del centro, por ejemplo, es de Fallout, que es una serie muy reciente, inspirada en un videojuego, por cierto. Hay una tendencia interesante de videojuegos dan paso a series de televisión en vez de al revés. Y de Fallout parte de la idea de un apocalipsis nuclear. Hace unos años hubo una guerra nuclear, arrasó con todo y ahora vivimos en una sociedad posapocalíptica, posnuclear, que también es un poco la ley de la jungla y con una sociedad de clases muy acusada, ¿no? De nuevo, cada uno que escoja el apocalipsis que más le guste, pero hay cada vez más series que hablan del apocalipsis. La que más me gusta a mí, que no he puesto aquí el cartel, que también es reciente y que me gustó mucho personalmente, es The Last of Us, que es una serie que habla sobre una pandemia. En este caso no es un virus respiratorio como el que vivimos aquí en la vida real con el COVID, es un hongo, pero en el fondo es lo mismo. Ese hongo ha conseguido colonizar todo el planeta, ha hecho colapsar todas las sociedades desarrolladas, estructuradas que tenemos en el mundo, y ahora esto es la ley de la jungla, la ley del más fuerte, la ley del que pueda tomar las armas o pueda ser violento y se atreva a hacer eso, sobrevivirá, y los que no, pues estarán condenados, ¿no? No son series estas, por lo general, que hablen de fascismo directamente, pero sí que nos hablan de elementos que también componen el fascismo. Como digo, esa violencia, ese poder a través de la fuerza. Y, por ejemplo, en The Last of Us, que no sé si habréis visto, pero si habéis visto conoceréis un poco lo que quiero decir, hay un par de ejemplos de cómo se organiza la sociedad posapocalíptica. Hay un ejemplo de un pueblo que es casi como una especie de comuna socialista autogestionada, porque entre todos se protegen, entre todos trabajan juntos, cooperan, deciden todo de manera más o menos consensuada y, bueno, pues son, digamos, vecinos que conviven y se gobiernan a sí mismos de esta manera, pero es un pueblo muy pequeñito y muy aislado. Es digamos, uno de los ejemplos de cómo podría irnos si pasa esto y nos organizamos más o menos de manera positiva. Yo preferiría vivir en una clase de sistema como ese, aunque sea pequeñito y muy local, a la alternativa que también muestra la serie, que es, pues de nuevo, la ley de la jungla. Nos hemos organizado entre los que somos más fuertes y hemos montado, que también se ve en la serie, una especie de régimen fascista en una ciudad. Ni siquiera tiene capacidad de controlar mucho más que una ciudad, nada más, ¿no? Pero un grupo muy fuerte, muy limitado, muy energizado de gente con armas y violenta es capaz de poner en pie un sistema de control de la ciudad para que nadie entre, para que nadie salga, para que no haya contagios, para proteger a la ciudad, pero en el fondo lo que está instalado es un sistema totalitario que obliga a la gente a trabajar de manera casi esclavista y que, bueno, pues nos demuestra que en situaciones como estas también puede haber surgimientos de un régimen fascista. Como digo, no son series sobre fascismo, pero que nos dan a entender ciertas cosas y además, de nuevo, son ejemplos que nos alertan de que estos apocalipsis nos los imaginamos más de lo que quisiéramos. Perdonad. Y ya por último, antes de pasar a las series sobre fascismo explícito, una tercera categoría que me interesa todavía más, porque además es una categoría menos popular, no son series tan conocidas algunas de ellas, pero creo que nos hablan de cosas aún más interesantes todavía, ¿no? Ya no hablamos de apocalipsis hipotéticos en un futuro lejano, ¿no? De cosas más o menos inverosímiles como que llegue un hongo y tome, digamos, todo el planeta por asalto y nos condene a vivir en la ley de la jungla, o que haya un apocalipsis nuclear, que podría pasar, pero nadie imagina que eso pueda pasar mañana, ¿no? A priori. Estas series, sin embargo, son series que imaginan guerras en el momento presente actual y guerras verosímiles, ¿no? No hace falta poner ningún ejemplo. Estamos viviendo ahora mismo varios países que tienen invasiones y que tienen guerras bastante cruentas, ¿no?
Y me interesa porque, de nuevo, nos estamos dando cuenta, los usuarios de las series, de que esto en realidad pues puede pasar. Es que nos interesa ver esta serie porque me pone ante el espejo de una realidad más o menos posible, ¿no? Hay un par de ejemplos de series nórdicas, la finlandesa Conflict y la noruega Occupied, que con lo que especulan, parten, digamos, de la idea de que un país extranjero, una potencia, ha invadido sus países, ¿no? Que de repente, oye, pues por ejemplo, en el caso de la serie noruega, es muy explícito, es Rusia la que invade Noruega. Aquí no hay ninguna pretensión de disimular. Rusia invadió Ucrania en el 22 y Noruega después ha hecho una serie especulando con que igual los siguientes son ellos. El temor está ahí, es evidente, ¿no? Y aunque en España estamos muy lejos geográficamente de esa realidad de Europa del Este, os aseguro que la gente de esos países tiene muy presente la posibilidad real de que haya una guerra con Rusia, ¿no? Otro ejemplo que no sé si conoceréis, que es una serie también reciente de Netflix, que se llama Zero Day, nada menos que con Robert De Niro, o sea que no es poca cosa. Imagina un ciberataque masivo contra Estados Unidos que hace colapsar el sistema durante unas horas. Y lo grave no es eso, lo grave es que ese ciberataque demuestra que el gobierno estadounidense no tiene el control de la situación, que de repente los ciudadanos se dan cuenta de que el gobierno no sabe lo que ha pasado, no sabe quién ha sido, no sabe para qué ha hecho ese ciberataque, no sabe si podrá volver a atacar y, por tanto, da una sensación de descontrol, de descoordinación, de falta de poderío que hace que el sistema se descomponga también muy rápido, ¿no? De nuevo, no es que vaya a haber un ciberataque masivo mañana, pero es una serie basada en el momento actual, que juega con esa posibilidad, ¿no? Y otra que también se llama igual, por cierto, es una casualidad, también se llama Zero Day, allá está aquí arriba. Es una serie que, hasta donde sé, no se ha emitido en España, o sea que si hay alguien por aquí que me esté viendo de alguna plataforma que le eche un ojo a esto, porque creo que hay una oportunidad por aprovechar, es una serie taiwanesa, que lo que hace es imaginar la posibilidad de una invasión china sobre Taiwán. Posibilidad que ya os digo, desde mi campo de expertise, que no es para nada remota. Esto es más bien probable en el medio plazo. Lo que hace la serie es contarnos cómo sería esa invasión. Y la invasión no empieza el primer día con el desembarco de las tropas, empieza con cosas más sutiles. Empieza, por ejemplo, con desinformación, con hackeos y ruptura de las comunicaciones. De repente no funcionan los bancos, no puedo sacar dinero en el cajero. Empieza a haber gente provocando disturbios y huelgas en la calle. Es decir, construyen toda una situación de colapso, de caos, que al final va a llevar a que la invasión terrestre última sea mucho más fácil, porque ya has preparado el terreno para eso antes. Este ejemplo me gusta porque, además de ser una serie estupenda que como producto de ficción y entretenimiento está muy bien, es recomendable, tampoco disimula, más bien todo lo contrario, su intención de alarma, de alertar a la población taiwanesa y al mundo de lo que puede pasar. Esta serie se ha producido en colaboración con el gobierno taiwanés y su objetivo explícito, y esto lo dicen así los productores de la serie, es advertir a la población taiwanesa, educar a los taiwaneses de cómo podría ser la invasión cuando llegue esa invasión, porque esa gente se está preparando para la guerra. Es decir, series que nos hablan de un futuro, ya no como estos, un futuro hipotético, apocalíptico, sino, en este caso de Taiwán, un futuro más que probable en el corto o medio plazo. Series que nos hablan de un futuro negro y no de un futuro positivo o alegre, ¿no? Por desgracia. Y eso creo que es una buena señal, digamos, del momento en el que estamos ahora mismo, de nuestra incapacidad para imaginar futuros positivos, futuros alegres, futuros que no nos, digamos, que no nos lleven a esta clase de escenarios, ¿no? Dicho esto, presentado un poco la amalgama, digamos, de series que nos hablan de esos futuros complicados, y desde este prisma que comentaba, de las series son una manifestación, una señal, una prueba de cómo estamos ahora mismo a nivel social, es interesante ver también que hay un auge bastante grande de series relacionadas con el fascismo, que hablan de la extrema derecha en el pasado, en el presente y también, por cierto, en el futuro. Hablando con los organizadores de este festival, con John Paul, hablando de qué series nos gustaban más y podían ser útiles para explicar esto, nos quedamos sobre todo con 4, que ahora ir explicando, ¿no? Cada una de ellas nos cuenta una cosa, nos sirve para entender un aspecto del fascismo. Así que, tanto si las habéis visto como si no, intentaré no hacer spoilers, pero me interesa más el mensaje que lanzan, la idea de fondo, que el argumento concreto de la serie. Bien, la primera es M, el hijo del siglo. Es una serie que acaba de salir, es estupenda. Es sobre la historia de cómo Mussolini llega al poder en Italia y funda el fascismo. Está inspirada en un libro del mismo nombre, de un autor italiano, Antonio Scurati, que es novelista, pero también es historiador. Con lo cual, la serie ya y el libro parten de un nivel de verosimilitud histórica bastante alto. No es una ficción evidentemente histórica, pero la puedes ver y te crees casi todo lo que está pasando, básicamente. Lo pongo aquí como la advertencia, porque la serie, aunque se supone que es una serie que nos habla de los años 20 en Italia, desde hace más de un siglo, en realidad, para quien la vea, es constante la apelación al momento presente. Hay un momento, por ejemplo, en el que Mussolini se gira a la cámara, rompe la cuarta pared, habla con el espectador y le dice: lo que quiero hacer es Italia grande de nuevo, voy a hacer Italy great again. Esto es Trump vestido de Mussolini, pero es Trump, ¿no? La serie habla más del presente,
a través del pasado italiano de los años 20 que realmente de ese contexto, ¿no? Digo que es la advertencia porque la serie nos explica, y también lo hacía Scurati en su libro, cómo llega Mussolini al poder, y Mussolini utiliza sobre todo 3 grandes herramientas. En primer lugar, la violencia. Sus camisas negras se pasean por las calles de Italia dando palizas a la gente, secuestrando opositores políticos, intimidando a gente, van uniformados, están en forma, son muy agresivos, muy violentos, ¿no? Y esa violencia lo que hace es, en primer lugar, meterle miedo a la gente, meterle miedo a la oposición al fascismo, ¿no? Evidentemente, pero también hace otra cosa que es todavía más sutil y más perversa, y es se usa esa violencia para deslegitimar al gobierno. Oye, hay un montón de gente por la calle pegando palizas, hay violencia, y dicen los fascistas, y el gobierno no hace nada, como si la violencia no lo hubieran generado también los fascistas. Pero bueno, utilizan eso como argumento para decir este gobierno no es capaz de poner un poco de orden en la situación que tenemos ahora mismo en Italia, el gobierno no funciona, bueno, aparte también de que es corrupto, etcétera, ¿no? El típico cliché, ¿no?, del populismo, y por tanto la solución sería que yo tome el poder y que yo ponga orden, porque yo soy el que puede poner orden. La violencia como herramienta política desde el principio en el fascismo. El segundo elemento es quizá más interesante y es el populismo, la seducción, el carisma. Scurati dice en sus libros que Mussolini, por una parte violenta, incluso él dice que viola a Italia, la toma por la fuerza, por así decir, pero también la seduce, porque Mussolini es un tipo carismático, que habla muy bien, que es capaz de enardecer a las masas, que pone a la gente de pie, ¿no? Y que convence muy bien a la gente, ¿no? Y esa seducción es la que permite que, aunque la gente sufra el miedo de la violencia fascista, también de alguna manera acepte y tolere la llegada de ese fascismo al poder en Italia en los años 20, ¿no? Y luego, el tercer elemento que utiliza Mussolini en su llegada al poder y que la serie transmite muy bien es su capacidad de transformarse, de improvisar y de ser totalmente desleal a sus principios porque no los tiene y convertirse casi en un transformista, ¿no? Hay varios momentos en la serie en los que él, de nuevo, mira a la cámara, hace muchas veces esto, de la cuarta pared, y dice, bueno, ahora voy a ser el salvador de la democracia. Y entonces, de repente, hace un discurso en el que pretende ser un salvador de la democracia. Después se gira y dice, bueno, ahora voy a ser el mago que hace los pactos, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo él mismo reconoce abiertamente ante el espectador que no le importa cambiar de sombrero todo el rato para conseguir sus fines. Está dejando sus principios de lado, va a traicionar a sus aliados, va a traicionar a sus principios, pactará con gente con la que se supone que no tenía que pactar, todo para conseguir el poder. No es gente de principios, no es gente de valores, es gente ambiciosa, ¿no? Lo interesante de esta serie, por eso es una advertencia, es que, como decía, es una ficción histórica, habla de la Italia de los años 20, pero en realidad nos habla de nosotros mismos, del momento actual. Y no habla tanto de Mussolini, que por supuesto es el protagonista de la serie, habla sobre todo de toda esa gente que dejó que Mussolini tomara el poder. De los parlamentarios de otros partidos, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, del rey de Italia en aquel momento, pero en realidad esto te lo puedes llevar a cualquier otro contexto de otro país parecido. Aquí lo importante no es que haya un tipo que tome el poder, es que hay un montón de gente que permite que ese tipo tome el poder. La advertencia de la serie es la democracia es frágil, la democracia hay que cuidarla, no se sostiene sola, no va a sobrevivir si no la cuidamos. Y por tanto, si no la cuidamos todo el rato, es posible que llegue un tipo como este, ambicioso, arribista, sin principios, sin escrúpulos, pero que viendo la debilidad del sistema, se cuela en el sistema y lo rompa. Esa es la advertencia que nos hace la serie M, el hijo del siglo, y que es una advertencia que de nuevo también nos apela mucho a nosotros porque estamos viendo ese ruido de fondo que también tenemos en Occidente en general y desde luego también en España, ¿no? Esa posibilidad del populismo de extrema derecha. Bien, la segunda serie es Salvador. Es una serie que también es muy reciente, creo que está en Netflix, sí, y me interesa porque es una serie que habla de la incomprensión, y ahora me explico. Para quien no la haya visto, y de nuevo no hago ningún spoiler, esto se ve en el tráiler ya desde el principio, la historia es la de un padre que trabaja en un servicio de emergencias, en una ambulancia, y que en un momento dado tiene que ir a atender una emergencia en unos disturbios, y descubre que en esos disturbios pues participa un grupo de extrema derecha al que se entera esa noche también pertenece su hija. Poco después su hija va a morir, no os cuento cómo, pero bueno, el caso es que la hija muere, y entonces este señor, este Luis Tosar que está ahí en el cartel, tiene que afrontar de golpe 2 duelos. El primer duelo, evidentemente, es la pérdida de su hija, la muerte de su hija, y el segundo duelo yo os diría que es casi peor, que es darse cuenta de repente de que él, sin saberlo, tenía una hija que pertenecía a un grupo neonazi que pegaba palizas a la gente por la calle y linchaba a inmigrantes. Es casi peor para él eso que la muerte, porque, oye, pues has perdido una hija, es terrible, pero antes de perderla, ya la habías perdido antes porque habías desconectado de ella, no eres capaz de comunicarte con ella, hay una incomprensión muy grande, ¿no? Lo que la serie nos cuenta es
cómo podemos tener a nuestro alrededor, incluso nuestra familia, ¿no? En las cenas de Navidad con tu cuñado, con tu tío, con tu prima, con lo que sea, en el bar, al lado de la mesa del bar en la que estás, en el metro, en el autobús, un montón de gente que piensa muy diferente a ti, incluido gente que piensa cosas muy radicales y muy violentas y muy condenables, como lo que le pasa a esta chica en la serie, y podemos no solamente no entender lo que piensa, sino ni siquiera a lo mejor ni saberlo, ¿no? Esa incomprensión nos va a llevar a ese padre a no enterarse de lo que hace su hija hasta después de muerta, pero también va a ser uno de los problemas que tenemos que solucionar cuanto antes para parar este virus de la extrema derecha, que es entender de dónde viene el mal que está generando esa extrema derecha. ¿Por qué esa gente se convierte a la extrema derecha? ¿Qué es lo que les lleva, digamos, a entrar en esa espiral, ¿no? Por eso la serie me interesa, más allá de cómo esté la serie hecha, ya digo que no entro en la parte audiovisual, pero el mensaje que lanza es ese, cuidadito con romper, digamos, esa conexión con la gente, no entender por qué la gente decide adoptar esta clase de ideologías radicales, porque si les ridiculizamos, si les ignoramos, si les dejamos fuera, antes o después ellos también se van a aislar y se van a convertir en algo aún más radical, ¿no? Con lo cual, cuidado. No estoy diciendo aquí que tengamos que tolerar esas ideologías, pero sí entender por qué una chavala de 20 años decide raparse el pelo y pegar una paliza a un inmigrante. Hay que saber qué pasa ahí para poder evitarlo y para poder combatirlo. Bien, la tercera... Además, por cierto, perdón, no lo he dicho, la anterior serie es de hace 100 años, ¿no? Se graba ahora, pero habla de una Italia de hace 100 años. Esta serie es de como si estuviera grabada hoy, ¿no? Está grabada hoy y como si contara una historia de hoy. La siguiente serie, la tercera, habla del futuro. Y ahora digo por qué el futuro entre interrogantes. Es también muy famosa, es El cuento de la criada, también tiene unos años, pero es relativamente reciente. Para quien no la conozca, es una serie que lo que explica es, o con lo que juega es con un futuro apocalíptico, posapocalíptico, en el que en Estados Unidos que conocemos hoy ha desaparecido, después, si no recuerdo mal, de una guerra nuclear o algo así, y se ha creado un sistema nuevo, un país nuevo que se llama Gilead, que básicamente es un régimen fascista que gobierna de manera autoritaria, es el nuevo país que ya no es Estados Unidos, aunque esté en el mismo territorio, y que tiene sobre todo un problema de natalidad. Por esa radiación que ha dejado la guerra, muchas mujeres no pueden tener hijos y, por tanto, la población está decayendo. Y la población es un elemento esencial de un Estado. Si no hay población, no hay Estado, ¿no? Entonces, el régimen fascista lo que hace es que a todas las mujeres que todavía quedan fértiles, que no son muchas, las retiene como un recurso estatal, básicamente, las esclaviza como esclavas sexuales y las pone a procrear, a tener hijos contra su voluntad, básicamente, ¿no? Que es el caso de nuestra protagonista de la serie, ¿no? Me gusta este ejemplo porque es un ejemplo, en teoría, del futuro, una distopía a largo plazo, ¿no? De, oye, ¿qué podría pasar si hay un apocalipsis, hay una guerra, hay lo que sea, y acabamos dando lugar a un sistema fascista que, en este caso, por ejemplo, pues toma a las mujeres como un recurso y las obliga a tener hijos contra su voluntad, ¿no? En ese sentido es una advertencia sobre el futuro. Cuidado con, en primer lugar, permitir que lleguemos a un estado como el del apocalipsis que describe la serie y después que lleguemos a esa situación, cómo vamos a gestionar lo que pase después, ¿no? Cómo vamos a vivir en sociedad a partir de entonces, considerando que cuando hay un apocalipsis, por lo general lo que suele pasar es que ganan los más fuertes, se establece un sistema más restrictivo, más violento, y es muy complicado que después, como digo, de un apocalipsis nuclear o de una pandemia masiva como de Last of Us, surja de nuevo otra vez un sistema democrático, estable, libre, abierto y tolerante. Eso, siendo realistas, por desgracia, no es lo más frecuente. Pero también hay una advertencia que no es sobre el futuro, es sobre el presente en esta serie. Esta serie, El cuento de la criada, en realidad se inspira en una novela de una autora canadiense, Margaret Atwood, que es una tipa muy feminista, y las distopías siempre han sido historias ficticias que, bueno, pues que ficcionan, que inventan escenarios futuros o países inventados, etcétera, para hablarnos en realidad de cosas que pasan a día de hoy en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando Orwell escribe el famoso 1984, imagina un mundo futuro, ¿no? Imagina países ficticios, pero en realidad lo que está hablando es del control de la información, del control de la verdad como herramienta del Estado totalitario para controlar a la población. Y lo que está hablando en realidad es de la Unión Soviética de los años 40 y 50, de la época de Stalin. Ese libro ficticio en realidad nos habla sobre la Unión Soviética del momento, ¿no? ¿Qué nos quiere contar aquí Atwood con este libro que luego se convirtió en serie? Pues en realidad nos está hablando de cómo todavía hay, en todo el mundo, por desgracia, en países más y en países menos, pero todavía sigue habiendo un gran problema con que se sigue controlando el cuerpo de la mujer, se le sigue obligando a veces a tomar decisiones que no son las que quiere tomar, de tipo sexual, de tipo reproductivo, no se las deja, no se os deja tomar el control de vuestro propio cuerpo, ¿no? En este caso es un caso extremo, evidentemente, pero la distopía juega a eso. Te llevo al extremo imaginable, verosímil, pero muy extremo, para que tú veas las consecuencias que puede tener que se establezca un sistema que lleve estos principios de control sexual sobre la mujer a un extremo ya muy radical, ¿no? Es una advertencia sobre el futuro que puede venir, pero también sobre el presente actual que tenemos en clave feminista.
Esta es la tercera serie, me queda una más. Os llevo media hora dando una chapa súper pesimista de las cosas. Tengo una última serie que es un pelín más esperanzadora. The Walking. The Walking es una miniserie, es estupenda, a mí me ha gustado mucho, está en Filmin y cuenta la historia real de un grupo de activistas británicos que en el contexto de la campaña del Brexit se infiltran en un grupo neonazi violento que, entre otras cosas, consiguió, y esto tampoco es un spoiler porque esto es una cosa que se sabe y que se contó, asesinan a sangre fría a pleno del día por la calle a una diputada laborista poco antes de ese referéndum del Brexit, a Joe Cox. Claro, esto fue un shock tremendo para la campaña del Brexit, pero bueno, es una forma también muy buena de asomarnos a ese contexto de confusión política muy grande que había en Reino Unido en 2016 y cómo grupos como ese, grupos como Acción Nacional y como otros grupos de extrema derecha y de derecha populista, se aprovechan de ese contexto de confusión política, de tenemos un referéndum muy polarizante, Unión Europea sí, Unión Europea no, para avanzar con sus discursos y con su captación de personas, ¿no? Me interesa mucho esta serie, porque como digo, es la serie que me trae a la esperanza, por así decir, porque pese a todo lo malo que cuenta y todo lo complicado que es, lo que describe la serie, en realidad tiene un mensaje esperanzador que tiene que ver con que es posible recuperar a la gente que se mete en esos círculos tan chungos, ¿vale? El protagonista de la serie es este actor de aquí, que el personaje de este actor lo que hace es, bueno, es un profesor de universidad, es un tipo que está especializado en la extrema derecha y que se dedica, tanto en la universidad como en su grupo de activistas, a combatir esa extrema derecha de manera activa, ¿no? Tanto explicándolo en la universidad como también buscando formas de desactivarlos desde dentro, ¿no? Lo que él cuenta ya en el primer episodio de la serie es que los conoce tan bien porque él estuvo también metido cuando era joven. Él también fue uno de esos chavales que iban por ahí con chupas de cuero pegando palizas a la gente, ¿no? Y es un ejemplo de cómo, oye, igual un tipo que venía a estar tan radicalizado, luego se puede, digamos, salir de ese círculo, reconvertirse en un ciudadano sano de una democracia plural y tolerante, en vez de lo que era antes, y además incluso trabajar activamente para acabar con esta lacra, ¿no? Ese es uno de los personajes que dan esperanza. El otro, en realidad, es todavía más interesante, que es el chaval con el que este grupo va a conseguir infiltrarse. Ese chaval es el típico perfil, digamos, captable por estos grupos de extrema derecha. Es un chaval joven, con un estatus socioeconómico más o menos pobre, no tiene un trabajo muy bueno, son trabajos siempre precarios, no tiene muchos amigos, no tiene pareja, no tiene una educación formal de universidad, con lo cual no tiene, digamos, esas herramientas de educación más elevadas, y le hace el perfil clásico de captación de una secta o de un grupo radical, ¿no? No digo que toda la gente que se mete en esos grupos radicales tenga que ser de ese extracto y tampoco, desde luego, quiero decir que toda la gente de esos extractos o esas circunstancias tenga que acabar siendo un radical, pero es verdad que esas circunstancias predisponen o ayudan todavía más a que acabe siendo captado por un grupo así. Ese grupo, ese chaval lo que está viendo es, pues eso, como decía, ¿no? Este trabajo que tengo me pagan poco, trabajo muchas horas, no tengo una red de amigos, no tengo una familia que más o menos sea estable, esto no funciona, tal. No entiendo muy bien por qué, pero hay cosas que veo que no me gustan, veo ciertas, lo que me parece que son injusticias, de repente veo a un inmigrante que no sé de qué país es y que me quita el trabajo, según él. Esa clase de discursos muy facilones, muy populistas, como antes decíamos con Mussolini y con la seducción, que lo que buscan es explicar un problema muy complejo, como puede ser la migración, como puede ser el acceso a la vivienda, como puede ser, por ejemplo, oye, pues la desigualdad a nivel económico, problemas que exigirían horas de discusión sosegada e informada, pero que el populismo y la extrema derecha te lo resumen de manera muy simplista, por lo general buscando un enemigo. Y ese enemigo puede ser el inmigrante, puede ser el extranjero, puede ser el judío de la Alemania nazi, puede ser lo que queráis, cada uno que ponga el enemigo que quiera, el establishment político, por ejemplo, ¿no? Los políticos, la clase política, sea eso lo que sea. Y esa solución tan sencilla, o sea, perdón, ese problema tan sencillo y tan acotado a un enemigo, tiene una solución también muy sencilla. Si tengo un enemigo, tengo una forma de acabar con él, ¿no? Le puedo expulsar del país, le puedo matar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ese grupo de extrema derecha intenta hacer con este chaval, como digo, y la esperanza con ese chaval está puesta en que, pese a todo, aunque intentan aislarle de su entorno, ese chaval consigue mantener su humanidad y coopera con este otro grupo de activistas para desactivar a ese grupo de extrema derecha, ¿no? Lo que quiero decir es que no todo está perdido en el sentido de el que se mete en este círculo ya no sale, ¿no? Oye, quizá podemos mantener conversaciones, mantener un poco el espacio abierto y esperar que esta gente pueda en algún momento dado salir de ahí, ¿no? Y volver a meterles en el círculo, digamos, de tolerancia ciudadana y democrática que queremos aspirar. Por eso me gusta esta serie, es un poco ese escenario, digamos, de esperanza que limpia un poquito lo que habíamos comentado antes, ¿no? Hay una quinta serie más que no tengo, con la que no tengo, no había incluido aquí, pero me gusta también incluirla, porque nos queda un poquito de tiempo todavía,
que es The Years and Years, que también es una serie reciente y que me parece, si me dejáis, casi la mejor serie de estas 5 que he mencionado en el sentido político, porque es muy inteligente. Lo que hace es contarnos la historia de una familia cotidiana en el Reino Unido, una familia normal y corriente, y a través del paso de los años, literalmente a través de los cumpleaños del bebé de la familia, de las nocheviejas de la familia, se va viendo cómo esa familia, pues más o menos, sigue viviendo su vida de manera normal. Pero en paralelo también vemos los acontecimientos políticos y también geopolíticos a nivel internacional que vive ese país. Es una ficción, pero está como ubicada en el presente. Y ese país, sin que la sociedad se dé cuenta, sin que se dé cuenta de cómo los cambios se van concatenando, acaba cayendo en un gobierno populista que también es muy agresivo con la migración, que también empieza a recortar libertades. Que la serie también, no recuerdo en qué año se grabó, pero también, por ejemplo, adelanta la posibilidad de que Trump gobierne una segunda vez, incluso una tercera vez, a través de un vicepresidente, digamos, interpuesto. También anticipa, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Son todo cosas que nos imaginamos que podían pasar, que esa familia británica ve desde su casa viendo la tele como la veríamos todos nosotros en nuestra vida cotidiana, y que es una muy buena forma de resumir la idea que traía esta charla, que es, si no tenemos cuidado con la democracia, si mantenemos nuestro día a día como hasta ahora, que es lo normal, ¿no? Vas en el metro, vas a trabajar, haces la compra, ves a tu pareja en casa, etcétera, tal, vale. Pero si no hacemos un pelín de esfuerzo en ese día a día para ver lo que está pasando en el mundo, para entender lo que está pasando en el país, para parar un poco los pies a los malos, por así decir, puede que, como dice la serie Years and Years, en 2020 no pase nada, pero en 2030, cuando nos queramos dar cuenta, ya ha cambiado todo radicalmente, ¿no? Quiero acabar con una frase de Antonio Scurati, del autor de M, el hijo del siglo, y los libros sucesivos que también ha escrito sobre la historia de Mussolini, y que confío, como fan de la serie, que también dé paso a otras temporadas de la serie, por cierto. Esta es una cita que saca, que menciona en un pequeño discurso, en un discurso que luego se ha editado como libro, un librito pequeño que se llama Fascismo y Populismo, Mussolini hoy, que lo que viene a decir es un poco lo que os he comentado yo, ¿no? Cómo podemos interpretar ese Mussolini de los años 20 a la luz del momento actual, en el que también tenemos auge de la extrema derecha en Italia o también en España o en otros lugares, populismo, etcétera, cómo la ficción a veces también nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Y cómo también es una advertencia de futuro. Y él dice en ese discurso, si me permitís que lo lea, la democracia no es el resultado del azar ni es un regalo del cielo. No podemos darla por sentada en ese sentido, ¿no? La democracia es una conquista. Y la historia de esa democracia es la historia de la lucha por alcanzarla. Es decir, no podemos dar por sentado, no cayó del cielo, no nos la han regalado. Es verdad que los que somos más jóvenes, digamos, recibimos ese regalo de nuestros antepasados, de nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos, pero no tenemos garantizada esta democracia. Si no la cuidamos, la podemos perder en cualquier momento, ¿no? Es la advertencia que hace esa serie de Mussolini, El hijo del siglo. Es también la advertencia más o menos velada que también está oculta en la serie del Salvador, con esa incomprensión, con esa incomunicación entre el padre y la hija. También lo que hay detrás de esa violencia extrema del grupo de extrema derecha del Reino Unido, una historia real, insisto, en 2016. Y también, por supuesto, en El cuento de la criada, como una distopía todavía muy lejana, todavía simplemente hipotética, ficticia, pero que también es una advertencia de lo que puede pasar, ¿no? Es un poco lo que les venía a contar. Es un poco triste que estemos en un momento político, social, complicado, en el que no somos capaces de ver salida, de imaginar futuros positivos, pero también hay que hacer esfuerzos para conseguir eso, ¿no? Si no somos capaces, ni siquiera desde la ficción, de crear series, de crear películas, de crear literatura que hable de futuros mejores, tampoco somos capaces de imaginárnoslos ni tampoco somos capaces de pelear por ellos, ¿no? Estamos casi conformados con que la cosa siga como está y no empeore mucho más de aquí al año que viene. Pero si no hacemos nada, yo creo que la tendencia es precisamente así, ¿no? Lo dejo aquí, si les parece. Nos quedan 10 minutillos para hacer preguntas, así que muchas gracias por acompañarme y si alguien tiene alguna pregunta, pues aquí estoy. Gracias. ¿Alguna pregunta? Mira, por ahí hay una. Una de las cosas que me gusta mucho de la serie de M es que muestra lo que comentábamos, ¿no? Está hablando del pasado, pero está proyectándolo hacia el futuro. Porque creo que tan importante como no imaginarnos futuros agradables, de imaginarnos distopías, es el blanqueamiento que hay del pasado, ¿no? Quiero decir, vemos series como Downton Abbey, muy blanco, pero está mostrando una sociedad ordenada, en que están clases, tal, y todo funciona. O los Bridgerton, no hay racismo. Entonces te está blanqueando y te está pintando ese pasado que no existió y que la extrema derecha añora, ¿no? Hagamos América Grande de nuevo. Los 80 no fueron unos buenos años. No tiene ningún sentido. Entonces me gusta eso de M, ¿no? Que te pinta el pasado, o de Mad Men, que te pintan los años 50 desagradables, racistas, clasistas.
no esos años 50 bonitos. Entonces, ¿cómo ves tú ese punto? Vale, gracias por la pregunta. Parto de la base de que también hay que, después de una charla como esta tan dura de política y tan intensa, también tengo que recordar que también las series son en el fondo un producto cultural que está buscando que nos entretengamos un rato en casa y que no pensemos mucho, ¿no? También, eso también es legítimo y hay que recordarlo que tenemos derecho simplemente a disfrutar y salir del análisis político muy complejo, ¿no? Pero me gusta mucho lo que dices porque es cierto, hay muchas series que blanquean el pasado y que nos pintan un pasado idílico, cuando en realidad, si somos honestos, al menos en Occidente, nunca se ha vivido mejor que en esta época, en general. Por supuesto, para el varón blanco, pero no hablamos ya de otros colectivos, la mujer, y de ahí a otros colectivos más oprimidos, ¿no? Nunca se ha vivido mejor que ahora. Ese pasado idílico que la extrema derecha reivindica y que era mucho mejor antes que ahora, si les preguntas un poco y rascas un poco, nunca te saben decir cuál es. Porque ¿cuándo es exactamente ese pasado idílico? ¿Cuándo estábamos mucho mejor? ¿En qué momento? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se gobernaba ese país? ¿Cómo funcionaba a nivel económico? No saben cómo responderte, porque en realidad ese pasado no existe, como tú bien decías. Entonces, comprando la idea de que efectivamente las series no todas tienen que ser súper sesudas y nos tienen que dar un montón de mensajes políticos y calentarnos la cabeza, que entiendo que yo también pongo a veces los Bridgerton y me desconecto un rato, es cierto que hay series más interesantes que otras. Y yo creo que, por ejemplo, Mad Men apuntas muy bien a que nos da una imagen de los años 50 en la que hay violencia, en la que hay alcoholismo, en la que hay machismo, en la que no es todo tan guay como parecen contarnos otras películas, ¿no? Y creo que hacen muy bien también, y es una cosa que también reivindico y reivindicamos siempre en el orden mundial desde nuestro punto de trabajo, que es explicar la política internacional, pero también para un autor audiovisual que haga series o películas, tratar al lector o al espectador con respeto, como un adulto. Oye, es que tú a lo mejor le puedes contar a ese espectador la historia del marketing en los años 50 de manera muy divertida, muy entretenida, y además también contarle lo que hay detrás de todo eso, toda la cara oscura de todo eso. Y el espectador es adulto, es inteligente y lo va a entender, no pasa nada. No hay que blanquear ni ponerlo todo pintado de rosa, ¿no? Entonces yo también alertaría un poco de la infantilización que a veces podemos llegar a ver en ciertos productos culturales que asumen que si no te lo pongo todo picadito no te vas a enterar. Yo creo que el espectador es mucho más inteligente que eso. Pero bueno, sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Mira, aquí hay otra. Muy buenas. Una pregunta que sería un poquitín doble. Por una parte, ¿crees que las series, la cultura en general, sería una manera de poder combatir, bien por conocimiento de lo que ha pasado, bien porque tenemos que aprender de aquello para no repetirlo, este tipo de fascismo? Y por otra parte, ¿no te da miedo que el nivel al que hemos llegado en este momento a nivel social y con la erupción de las redes, gente que crea contenidos propios, fake news y demás, pueda ser también un elemento de adoctrinamiento y de alguna manera de lavarnos el cerebro y de hacernos pensar cosas desde los lugares más oscuros? Gracias. Gracias a ti. Dos preguntas muy oportunas. La segunda, desde luego que me da miedo. Y yo me pregunto qué hubiera hecho un tipo tan carismático y tan listo políticamente como Mussolini, por ejemplo, si hubiera tenido Instagram o TikTok. Es que lo habría reventado. Tenemos suerte en ese sentido de que algunos líderes de extrema derecha actuales son bastante menos listos de lo que eran hace 100 años, ¿no? En ese sentido. Es un gran debate también a nivel politológico. ¿Qué pasa con las redes sociales? Durante unos años se pensaba que eran una herramienta fantástica para difundir la democracia. Igual ya suena súper lejano, pero en 2011 Twitter y Facebook, sobre todo Facebook, fueron súper útiles para revueltas árabes, que parecían una cosa estupenda. Para es que luego hemos visto que eso también tiene una cara perversa. Si la comunicación es masiva, lo es para bien y también lo puede ser para mal, como tú bien apuntas, ¿no? Con fake news, y no solamente con fake news, con discurso de odio, basado en hechos reales, pero exagerados, acelerados por el algoritmo, etcétera, ¿no? En todas las épocas ha habido problemas de este estilo. En cada época a alguien le preocupaba la manera de comunicar más rápida de lo que estaba acostumbrado. Cuando se inventó la imprenta, por ejemplo, también a la gente le parecía que iba a romper la sociedad porque se imprimían demasiados libros. Era mucho mejor escribirlos a mano. Pero es cierto que los algoritmos han acelerado tantísimo el intercambio que son una herramienta estupenda para esta clase de movimientos, pues eso, seductores, que simplifican mucho el mensaje, que van a buscar el odio y que calan muy rápido también entre la gente joven, y también hay que decir, no solamente entre la gente joven, también entre la gente más mayor. Hay de todo. Así que desde luego que es un problema, y también creo que en parte por eso se explica el esfuerzo que está habiendo por parte de algunos gobiernos. En España ha habido un intento, pero también por parte de otros gobiernos de nuestro entorno, de intentar meterle un poco de mano a las redes sociales, sobre todo para gente menor de edad. Porque es que ahí hay de todo. Y eso no solamente hablamos de política, hablamos de pornografía, hablamos de drogas, de delincuencia, en fin, de un montón de cosas perniciosas, ¿no? Y la segunda pregunta, me preguntabas sobre si las series pueden ser una herramienta, digamos, para educar, ¿no? O para evitar estas cosas. Yo creo que sí, desde luego.
Y de nuevo, creo que hay que tratar al oyente con respeto, al espectador con respeto, pero también hay que asumir que no todo el mundo sabe de todo. Y por eso, por ejemplo, me gusta mucho que se haya sacado esta miniserie de Anatomía de un instante sobre el golpe de Estado del 23F. Pues es que yo tengo 31 años, mi generación estudió eso en el colegio, si acaso, pero muy rapidito. No nos han contado de verdad lo dura que fue la transición, la violencia que hubo, la tensión que hubo dentro del país por llevarnos a una democracia o por lo contrario, ¿no? Entonces, que saques una serie así, que es evidentemente una ficción basada en el hecho real, pero que tampoco tiene, no tiene un mensaje tan evidente como la de M, que todo el rato apela al momento actual. Pero tampoco hay que ser tonto para darse cuenta de lo que está pasando. En un país en el que se está intentando dar un paso hacia la democracia, hay gente que no quiere eso. Con ver esa serie ya tienes un mensajito de por dónde van los tiros. Yo creo que esa clase de producciones son muy interesantes, se agradecen un montón y desde luego que pueden servir también para educar a la gente, para ilustrar a la gente y para advertir, como decíamos antes, de todo lo que podría pasar si no tenemos un poco de cuidado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Igual es que he contado muchas cosas y entonces ya os he dejado ya saturados. Vale, pues no sé. Mira, sí, alguien se anima. Hola, buenas tardes. Es por un comentario que has hecho sobre el libro 1984 de George Orwell. Y claro, ese hombre escribió ese libro, ¿no?, dando a entender lo que era el estalinismo del futuro, ¿no?, justamente al empezar la Guerra Fría. Sin embargo, si ese libro se lee hoy en día, ¿no?, da a entender perfectamente lo que es el camino del capitalismo feroz y voraz que manda en el planeta absolutamente, ¿no?, globalizado. ¿Qué te parece a ti el tema ese, ¿no?, lo que es, pues, los conflictos que hay ahora, ¿no?, Euroasia contra Centro, ese tipo de cuestiones que ponía Orwell, ¿no?, que ya no había ni países, sino que había regiones que primero eran aliadas, al tiempo eran enemigas, todo por la industria de la guerra, etcétera? No sé, ¿qué tipo de reflexión le das, ¿no?, lo que era la crítica del comunismo a dar cuenta más o menos del capitalismo real que estamos viviendo hoy en día? Gracias por la pregunta, porque te he visto que sentías cuando menciona el libro, hacías así como, digo, mira, este señor le debe gustar el libro y ya veo que lo conoces muy bien. 2 veces. Que además creo, igual me equivoco, pero igual que me corrige, pero creo que han sacado una peli hace poco sobre el libro, si no recuerdo mal, ¿puede ser? Los escritos de Orwell, vale. Pero bueno, en todo caso, demuestra de nuevo que hay un interés por conocer una distopía, que es una distopía muy clásica, pero que nos habla efectivamente de ese control totalitario sobre el individuo. Y yo matizaría una cosa que decías. Yo no creo que Orwell escribiera para criticar al comunismo. Quería criticar el régimen totalitario que ya ha montado Stalin en la Unión Soviética, pero que ya tenía poco de comunismo en el sentido político, si quieres, ¿no? Es un sistema basado en su poder absoluto. Aquí se hace lo que yo digo y me he revestido de una ideología porque me venía bien, pero podría haber sido otra, ¿no? Entonces me interesa lo que dices, me parece chulo, como, oye, también podría ser un régimen capitalista en realidad el que imagina Orwell. Da un poco igual. Lo que importa es que el Estado controla al individuo hasta el extremo de que tenga una pantalla todo el día conectada en su casa y le vigila todo lo que hace, por ejemplo, si recordáis, si habéis leído el libro, ¿no? De que controla la verdad hasta el punto de que si hemos publicado un periódico el lunes que dice que los tomates son rojos y mañana el gobierno dice que tienen que ser azules, no solamente es que el periódico del martes diga que son azules, es que hay que volver a escribir el periódico del lunes para que no quede ningún archivo de lo que dijimos el mes pasado, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto una cuestión de qué modelo socioeconómico o político queramos escoger, sino una crítica al totalitarismo como modelo de gestión del ser humano, ¿no? Y la amenaza que él pone es esa. En aquel momento, evidentemente, el mejor ejemplo era la Unión Soviética, ¿no? Pero, desde luego, no tiene por qué ser el único que podamos poner. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que va a ser el momento... Mira, siempre se anima alguien al final. Qué gusto. Ahí al fondo. Que creo que ya va a ser la última, además. Bueno, la película sobre Orwell es 2 más 2 son 5, que es una película documental muy interesante sobre el pensamiento de Orwell y que aparentemente está ambientado en la época en la que vive Orwell, pero en realidad está hablando de nosotros y ahora mismo. Eso es, es interesante, las series de alguna forma presentan este tipo de historias. Es lo que ha hecho la literatura antes. Ahora estoy pensando en una novela de hace unos 5 años que se acaba de llevar al cine, se titula El mago del Kremlin, escrita por un pensador, por un profesor italiano, Giuliano da Empoli, donde expresa de alguna forma esa manera de plantear la política hoy en día
que es totalmente distinta a la de hace 10, 20, 30 años, donde imperaba el orden por encima de todo, y hoy en día en la política lo que impera es el caos. Incluso este escritor ha escrito un libro muy interesante, un ensayo titulado Los ingenieros del caos. No sé si lo conoce. Pues es un libro muy interesante sobre la forma de presentar la política y, de alguna forma, cómo nos pueden ofrecer todos los mensajes posibles para que cada uno encuentre su nicho. Es decir, la misma fuente, el mismo origen, nos puede ofrecer 10 mensajes totalmente contradictorios y nosotros tomaremos el que nos interese, el que nos haga sentir más confortables. Sí, Y ese es un poco el concepto de la política hoy en día, ¿no? Sí, Esa estrategia del caos que se está extendiendo de tal manera y que viene también dada por la desafección, por el descrédito de la política, que hace que recelemos de todo lo que sea político ahora mismo, sin discriminar que hay políticas y políticas, de alguna forma. Sí, Y este Giuliano de Empoli, ya termino, ha impulsado un grupo de reflexión que se llama Volta, en Italia, que es quizá una de las pocas de los pocos grupos de personas en el ámbito civil, no político, que reflexionan sobre los problemas de la política hoy en día. Y eligieron el nombre de Volta, por un lado porque en italiano volta es volver, y por otro lado Volta es el padre de la pila, y por lo tanto es la energía. Sí. Y es quizá ahora mismo en Europa de lo más interesante, publica sus textos en francés, en inglés y en italiano sobre reflexión de esta política actual. Sí, gracias por el comentario, porque además me ha recordado efectivamente el nombre de la película, gracias. Aunque también haría un matiz para cerrar, también corremos el riesgo de pintar la política actual como muy oscura, como antes comentábamos con The House of Cards, y pintar la política de los 90, por ejemplo, con The West Wing, como una política fantástica. La política actual, creo que aunque la serie es muy realista en el mal sentido, no siempre es tan cruda y tan dura como la que pinta la serie, tampoco los 90 era el momento idílico y fantástico que nos pinta The West Wing. El propio Bill Clinton, desde luego, no era un dechado de moral ni de principios, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, gracias por la pregunta, gracias por las preguntas. Vamos a cerrar aquí. Antes de que se levanten y se vayan corriendo, agradecer a Crossover por la invitación, por este festival tan chulo. También agradecer a la gente que ha venido a escucharnos, que es un gustazo. Y ved más series, ved más películas, seguid entendiendo lo que pasa en el mundo, porque es la única manera de, aparte de disfrutar muchísimo, también estar implicados con lo que pasa y con lo que está pasando. Muchísimas gracias. Buena tarde.